Listo. Buen día, mi nombre es Miguel Rodríguez, hago parte del grupo que vamos a exponer el tema sobre la economía informal en tiempos de pandemia. Esta imagen que están observando corresponde a parte del cuerpo del trabajo. Estamos viendo la portada, contraportada, tabla de contenido en la cual se relacionan los temas y subtemas, tabla de ilustraciones, y ahora sí vamos al desarrollo del trabajo. La pregunta que cuestiona, que genera el planteamiento del problema es: ¿qué pasó con la economía en Villavicencio en tiempos de pandemia? Bueno, pues realmente es que este trabajo lo que hizo fue examinar la conducta de la economía informal para nuestra ciudad de Villavicencio durante los meses en los cuales se generó el aislamiento, los cuales comprenden entre el mes de abril del 2020 hasta el mes de septiembre. Y lo que hicimos fue desarrollar un análisis de información que se obtuvo de diversas fuentes y pues que permite orientar pues la problemática que se generó en este tiempo. Pues es importante resaltar que dentro de los datos que se obtuvieron fue que hubo un aumento mayormente en los hombres en la informalidad de un 2.4%. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Muñoz. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Muñoz. Yo les voy a hablar de la introducción y del planteamiento del problema. Dentro de la introducción encontramos que la economía en Villavicencio se ha visto gravemente afectada pues, a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19, donde distintos sectores económicos se han visto muy golpeados por las consecuencias que han dejado el aislamiento pues, decretado por el gobierno nacional. Aunque la economía en general se ha visto pues muy afectada, la economía informal ha sacado a la luz la actualidad económica del país, teniendo en cuenta que solo en Villavicencio, según el DANI, ha aumentado con respecto a los datos del año pasado un 0,9% en un 0,9%. Pues en razón a lo anterior, esta investigación estudiará a fondo la situación real que tiene la economía informal en Villavicencio, analizando las medidas que el gobierno nacional ha adoptado para combatir la crisis económica y si estas medidas que han adoptado han sido efectivas en pro de mejorar la vida económica de los villavicenses. Como planteamiento del problema tenemos que en Villavicencio pues es una de las 10 capitales del país con una tasa mayor de informalidad. Esta situación acompañada de la emergencia sanitaria actual ha hecho que en el año 2020 la tasa de informalidad pasara de un 53.6 a un 54.5% desde el mes de febrero hasta el mes de julio. Consecuencias, pues a causa de los aislamientos decretados por el gobierno nacional que han hecho que muchos villavicenses tengan que emigrar de la formalidad a la informalidad, generando a su vez problemas al gobierno en lo que refiere a la política fiscal, siendo más complejos medir el crecimiento el crecimiento o decrecimiento económico, convirtiéndose en una tarea pues mucho más compleja, puesto que una de las características de la informalidad es la falta de solidez empresarial que tienen las empresas pertenecientes a este sector, lo que se traduce en que estas empresas en su mayoría no cumplen requerimientos de ley para operar comercialmente, generando así incumplimiento tributario. Aunque han sido dictadas muchas medidas desde el Poder Legislativo y desde las administraciones gubernamentales, para mitigar esta situación, aún no se logra abarcar muchos sectores de la economía informal, pues de forma más eficiente. Buen día, mi nombre es Elizabeth Cárdenas. Voy a hablar acerca de la justificación de esta investigación. La economía en Villavicencio, acompañada de la desigualdad y la falta de oportunidades, generan la necesidad de ejecutar un análisis minucioso
de las causas que han generado que en esta capital la tasa de informalidad laboral supere el 55.2%, pues causando, digamos que esta cifra causa mucha preocupación y pues también debido pues a la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad en todo el país, ha traído, digamos que, consecuencias gravísimas que muestran la realidad laboral de Villavicencio y de todo el país. Una característica que posee la informalidad es que gira en torno principalmente a los estratos bajos, aunque pues también se ven afectados los estratos 3 y 4, donde están sufriendo consecuencias pues de esta realidad que estamos viviendo. También esta problemática no solamente pues afecta a los ciudadanos, también afecta en parte al gobierno nacional, al mismo Estado, digamos, ¿por qué? Porque al no tener datos reales de la cifra o de lo que realmente se está viviendo en el país, originan huecos fiscales que tienen que ser paliados mediante la generación de nuevos impuestos, afectando pues así la solidez de pocas empresas, de las pocas empresas que están legalmente constituidas. Una muestra de esto lo encontramos en el Departamento Nacional de Planeación, que para el 2019 estimó que un 55.2% de las microempresas en el país no están legalmente constituidas ni registradas, y esto crea pues un desfase en las cifras tomadas del DANE, que se trata de luchar pues digamos que con esta problemática. El Estado ha tratado de luchar contra esto, pero pues digamos que no ha sido posible. Pero pues digamos que se valen las nuevas iniciativas que se ha tomado, los buenos resultados que ha formado, como la ley de formalización y generalización de empleo, pero pues digamos que faltan aún muchísimas más cosas que nos ayuden considerablemente a reducir la tasa de informalidad que se está viviendo en Villavicencio y en todo el país. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Mejía. Les voy a hablar sobre los objetivos. Los objetivos dentro de una investigación es una parte muy importante, es uno de los puntos más relevantes que hay dentro de una investigación. Un objetivo pues busca como tal una meta, pretende un objetivo, como dice, es proponer, es buscar como tal qué se pretende. Dentro de ellos encontramos los objetivos generales, que son los objetivos generales. Es una investigación que se centra en estudios amplios a propósitos globales. Dentro de ella tenemos determinar el proceso al que se enfrentó la economía informal en los primeros 6 meses de pandemia en Villavicencio. Estamos los objetivos específicos. Una de ellas es recolectar la información necesaria que permita orientar la problemática, es decir, que mediante un censo que se hace, mediante una investigación, una recolección de información, como lo dicen, llegamos a determinar a qué etapa, qué índice estamos de problemática, ¿sí? Indagar sobre las causas que incidieron en el comportamiento. En la misma investigación que se hace, en la misma encuesta, es hacer una investigación exhaustiva, es como tal, cómo estaban antes, cómo están ahora y cómo se ven en un futuro con esas problemáticas que tenemos. Exponer los datos reales sobre la información durante la pandemia. Es ya tener los datos recolectados sobre las investigaciones, sobre los puntos anteriores y poder determinarlos en cifras reales, como lo vamos a ver a continuación de la investigación. La hipótesis para esta investigación, la hipótesis que se creó, que se diseñó para evaluar pues este trabajo, del trabajo informal en Villavicencio, digamos que también cabe resaltar que es una realidad que siempre ha existido, pero a raíz de algo, de la emergencia sanitaria, de un tema llamado COVID-19, pues aumentó en grandes cifras debido a las cuarentenas obligatorias establecidas por el gobierno nacional para salvaguardar pues las vidas de todos nosotros. Por ende, digamos que el tema del rebusque diario aumentó la tasa de informalidad. Bueno, en cuanto al marco teórico, vamos a iniciar pues teniendo claros los conceptos de qué es economía informal. Y básicamente pues se dice que ese concepto se ha venido implementando aproximadamente
con mayor fuerza en los últimos 25 años. Pues este concepto nace a raíz de la desigualdad económica entre los países que están en vía de desarrollo, como es el caso de Colombia y de gran parte de Latinoamérica. Bueno, ese concepto se origina a mediados de los años 90 a través de diferentes estudios, a través de la Organización Internacional del Trabajo, que es finalmente la que implanta el concepto de informalidad y pues lo relaciona con, con 5 puntos. Con la exigüidad de los obstáculos al ingreso, o sea, se refiere a las actitudes que si cuenta con el capital o la organización para implementar un trabajo formal. Los obstáculos, la propiedad familiar de las empresas, si realmente la empresa se constituye como algo familiar o es algo realmente sólido, con una base sustentable. Lo reducido de la escala de operaciones, porque básicamente en la informalidad lo que se hace es que se produce desde los hogares prácticamente. No se cuenta con instalaciones o algo adecuado para el desarrollo como tal de las operaciones necesarias para un trabajo formal. La mano de obra eh, es anticuada o la tecnología con la que se trabaja es anticuada y la mano de obra básicamente no es calificada, sino que se hace mucho más con una motivación y no hay como tal un estudio previo, una preparación para desarrollar esas actividades. El concepto contemporáneo de la economía informal, pues básicamente durante el desarrollo de los estudios, la economía informal se llamó de diferentes maneras, tuvo diferentes nombres, hasta que quedó plasmada como economía informal. Uno de ellos fue economía ilegal, otro de ellos fue economía no declarada, y que básicamente todos estos nombres pues hacen parte como a características de lo que es realmente la economía informal, porque pues en la economía informal vemos que hay algunos que son ilegales, algunos que no declaran, no registrado, y pues ya como tal el concepto de economía informal, que son las actividades económicas que son de bajo costo y que no están vinculadas a las leyes o a las normas administrativas, que no están organizados legalmente y que cuentan con recursos económicos bajos, que no cuentan ni siquiera con un lugar propio para poner en venta esos productos, sino que se hace uso del espacio público. Caracterización del sector informal. Habla nuevamente también sobre algunas de las características con las cuales podemos identificar que se puede denominar como actividad informal una actividad económica. Ahora sí vamos a hablar un poco más en detalle sobre lo que nos atañe a este tema, que es la economía informal dentro de nuestra ciudad, dentro de Villavicencio. Y se tiene que realmente el tema en Villavicencio pues no ha sido muy tenido en cuenta por las administraciones pasadas, realmente no se ha tenido en cuenta. Vamos a ver que la informalidad en Villavicencio, pues según las cifras que nos estaba mostrando el DANE desde el 2010 al 2018, iba en descenso. Aún así, teniendo en cuenta que iba en descenso, por mismas cifras del DANE, se ha demostrado que Villavicencio siempre, por lo general, ha ocupado el cuarto lugar entre las ciudades capitales de Colombia con índice de informalidad, con mayor índice de informalidad, ha sido la cuarta. Según el DANE, en los últimos años Villavicencio a nivel general ha venido aumentando la tasa de desempleo con un 14,16% por periodo actual, teniendo en cuenta el periodo trimestral entre diciembre de 2019 y febrero del 2020. Y considerando que desde el año 2010 no ha existido alguna disminución significativa que represente e impacte de manera positiva el desarrollo económico y comercial de los ciudadanos. Por lo contrario, ha venido incrementando la cifra, evidenciando a su vez el mal manejo de las políticas públicas en la región
en cuanto a las oportunidades laborales y condiciones dignas de vida de los ciudadanos. Ahora vamos a ir a esta gráfica que nos muestra el aumento de la informalidad para los meses en los cuales nos encontramos aislados, del mes de mayo al mes de julio, donde nuevamente encontramos a la ciudad de Villavicencio en el cuarto lugar, con un aumento del 0,9%. Y es evidente pues que continuamos con estas cifras de informalidad, que a pesar del COVID, del aislamiento, seguimos ocupando el cuarto puesto. Entonces podemos observar que la problemática viene presentándose antes del COVID y con el COVID ha incrementado mucho más. Entonces, hasta el momento, pues, esta es una parte parcial de la investigación con la cual concluimos por el momento. Y como tal, pues aquí parte del cuerpo del trabajo también encontramos las referencias que se utilizaron durante esta investigación. Muchísimas gracias.